GPS diferenciales, pues, ¿no? Pues para la obtención de, debemos hacer movimentaciones en campo, que también hemos hablado que tienen que tener por lo menos una medida de 40 por 40, ya sean las placas pintadas, en placas de cemento, puede decir también eso, y a través de ella nosotros ingresar nuestras coordenadas a la estación total. También hemos hablado pues que la estación total pues es un equipo de alta precisión, tiene muchas diferencias a la utilización pues de un dron. También hemos hablado pues en qué puntos yo podría hacer levantamientos con esta, pero el principal punto es cómo es que yo voy a campo si es que no tengo puntos geodésicos hechos con GPS diferenciales, ya sea de orden 0, de orden A, de orden B o de orden C. Yo puedo ir a campo y utilizar pues un GPS métrico y hacer mis puntos de estacionamiento. Ellos ingresar a la estación total, tal y cual hemos visto la anterior clase, y el propio levantamiento de nuestro estudio, ya sea topográfico, un levantamiento para cualquier tipo de proyectos, pues va a ser válida al utilizar estos equipos. Vamos a hablar un poquito también pues de la generación de la información cartográfica. Nosotros debemos saber en qué zonas nosotros nos estamos ubicando. En este caso en el Perú, nosotros sabemos que estamos en la posición 17, 18, 19. Y también podemos sacar esta información justamente de una página que te muestra la GNSS y te muestra en qué zona exactamente estamos ubicados para netamente nosotros georreferenciar pues en nuestros planos de un levantamiento topográfico. Sabemos también por teoría que la realidad de la corteza terrestre es justamente, no es exactamente una esfera, pues, ¿no? Normalmente lo que dicen que es como una esfera, más o menos, pero elipsoide, con la cual se han hecho los cálculos matemáticos, y justamente lo que es los sistemas que utilizamos hoy en día, la WGS84, por ejemplo, utiliza justamente sus cálculos a través de una elipsoide para la obtención de coordenadas en la Tierra. Nosotros, pues, siempre cuando utilizamos un levantamiento topográfico, siempre utilizamos en este caso el Google Earth para hacer superposiciones de nuestro levantamiento topográfico. ¿Ya? Les voy a hacer ver a continuación el googlear, que también pues te puede sacar áreas y perímetros muy aproximados, pero también podemos hacer recorridos, ¿no? Recorridos allá a distancias más cortas de repente, para diferentes proyectos también, y también para hacer estimaciones frente en campo de algunas áreas que no lo tenga pues directamente en la mano, pues, ¿no? Pero a nosotros obtener áreas muy aproximadas, lo que sí o sí necesitamos es hacer un levantamiento topográfico. Cuando hablamos de un levantamiento topográfico, estamos hablando de una zona de pequeña extensión, pues, ¿no? A diferencia de lo que es lo que hace la geodesia, ya, lo que hacen es a partir de levantamientos mucho más grandes con satélites, pues hacer planos o hacer levantamientos, en este caso geodésicos a nivel mundial, y es lo que se ha obtenido pues con el Google Earth, pues, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que es el Google Earth, solamente para conocer un poco de lo que estamos hablando a continuación. Vamos a ver. Pero siempre lo que nosotros también hacemos en diferentes estudios, ¿no? Ya sean batimétricos, ya sean geológicos, eh, y entre otros estudios, nosotros podemos sacar directamente de acá, de Google Earth, también el posicionamiento global de lo cual nosotros estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí el Perú
Es justamente lo que ha hecho la geodesia, pues, ¿no? Justamente lo que ha hecho la geodesia, hacer sus cálculos matemáticos a través de los meridianos, dividirlos en 60 zonas, y nosotros lo que tenemos que buscar en la parte de la cartografía de la GNS es justamente la zona en la cual nos estamos ubicando. Por aquí yo les voy a mostrar un poquito cómo está dividido pues la Tierra, ¿eh? Justamente a través de los meridianos ustedes pueden observar que estamos ubicados, miren, los grados que podemos sacar de acá. Ya cada grado que se ubica a partir de la línea ecuatorial, pues más o menos tiene unos 111 kilómetros. Y pues toda la Tierra, aproximadamente estamos hablando de unos 40.000 kilómetros, en este caso de diámetro, hablando a través de la medida de los meridianos, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos obtener con un GPS es justamente estas coordenadas geográficas, entonces con latitud y longitud, y también podemos obtener lo que es nuestras coordenadas UTM, o coordenadas rectangulares. Justamente aquí también podemos visualizar exactamente en qué zona del Perú está ubicada o dividida, ¿ya? Para nosotros hacer una buena georreferenciación. Por ejemplo, en esta zona, al momento de hacer nuestra georreferenciación, sí o sí, para mostrar planos de ubicación y estas proyectadas a través del AutoCAD Civil 3D o de repente el ArcGIS, ¿ya? Para hacer planos temáticos, necesitamos georreferenciar justamente nuestros planos. Entonces, la división propia justamente de esta zona, como nos indica, ya si pasamos esta línea, estaríamos en la zona 19 y esta es la zona 18, pues, ¿no? Ya nos ha pasado ocasionalmente que al momento de georreferenciar planos y mostrarlos en la ubicación, pues salen este desfasado, sus grillas de coordenadas. Entonces, aquí también lo que podemos ver por parte de las diapositivas, seguimos avanzando, la georreferenciación. Estamos hablando de un sistema de referencia geodésico de todo el planeta. Y estamos hablando también pues del elipsoide que tiene como referencia a la Tierra, el datum que se está utilizando y el sistema de proyección. Hay muchos sistemas de proyección. En este caso, lo podemos nosotros georreferenciar con el GPS, solamente tenemos que aprender a configurarlo nada más. Entonces, el elipsoide de referencia, entonces, es una figura matemática que está definida justamente por los semiejes mayores y los semiejes menores y por el propio achatamiento que tiene la Tierra, ¿no? Aquí mismo en el Google Earth te muestra pues una esfera de repente completamente perfecta. Pues estas medidas o estas zonas que se dividen en la Tierra, si nosotros nos acercamos al Polo Norte, nosotros vemos que esas distancias se van reduciendo y todas van a llegar pues a un punto específico que sería el norte de cuadrícula, pues, ¿no? Lo que nos muestra aquí, y nosotros lo que siempre hacemos en los planos, es direccionar directamente con el norte de cuadrícula. Es por eso que en los planos, en el AutoCAD o en el Civil o incluso en el ArcGIS o de repente otro software, incluso software minero, de repente el MySA y el Vulkan, al momento de hacer nuestra georreferenciación y ubicar nuestro norte, siempre lo ubicamos con el norte de cuadrícula. También tenemos que saber entendido que por, la, por el magnetismo de la Tierra, justamente a través de la rotación año por año siempre varía el norte magnético, por la cual siempre va a haber declinaciones magnéticas si es que nosotros queremos hacer una buena ubicación con nuestra estación total con respecto al norte magnético. Pues anteriormente, cuando hacíamos levantamientos topográficos con teóritos electrónicos, nosotros no ubicábamos el norte de cuadrícula o el norte verdadero, más bien ubicamos el norte magnético, que siempre pues está por esta zona, pues, ¿no? Siempre varía año tras año el giro puede decir, de la ubicación exacta del norte magnético, pues dependiendo del comportamiento de la Tierra, pues, ¿no? También le decía que el propio, el propio Google Earth te puede ayudar a determinar
determinar distancias, áreas de terrenos muy aproximados, en realidad, muy aproximados, y estas pues es un levantamiento topográfico hecho con satélites, ¿no? También hay fotografías que se hacen con vehículos que pasan por todas las ciudades para mostrar justamente cómo se muestran las calles para nuestra buena georreferenciación. Y nosotros lo que necesitamos es justamente la propia ubicación y superposición de nuestro levantamiento topográfico que esté muy precisa posible. Y que el propio levantamiento topográfico, al tener justamente una declinación magnética a través de nuestro norte de cuadrícula con respecto al norte magnético, varía, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una línea de referencia para superponer nuestras coordenadas de un levantamiento topográfico. Por ejemplo, aquí también en sus herramientas que nos muestra el Google Earth, como le decía, podemos sacar nosotros áreas muy aproximadas, pero siempre nosotros necesitamos eh, ir a hacer un levantamiento topográfico que nos puede mostrar una zona, áreas aproximadas, muy aproximadas en realidad, ya que el error que nos indica el Google Earth en su levantamiento topográfico puede llegar incluso hasta 25, más o menos 25 metros en su propia ubicación. Por la cual, cuando se va a obtener las coordenadas eh, eh, de un terreno específico, lo que nosotros necesitamos es la ubicación con GPS diferencial, las coordenadas específicas que sí van a superponer en el Google Earth, y que van a ser muy precisas. Entonces, estamos hablando pues de menos, hablando de un GPS diferencial que hemos visto según el tipo de orden, puede llegar hasta menos de 5 milímetros de error, justamente en la superposición en el Google Earth. En cambio, un GPS métrico pues puede tener, como ya les indicó hace un momento, la precisión va a ser pues menos de 1 metro. Entre más despejado puede estar el ambiente y más tiempo el GPS, también tiene un radio, estamos hablando de un radio, no de un GPS métrico, un radio de 1 metro, en la cual va a ser una promediación de todas las coordenadas que nos muestra en el GPS submétrico, saca un promedio y ese punto va a quedar como fijo. Igual, un GPS navegador que su precisión es de más o menos 3 metros, tiene un radio de más o menos 3 metros, pero también va a depender del propio clima. A veces cuando está nublado, pues el sistema GPS al captar pues los satélites, eh, y si está nublado, no el error en realidad va a aumentar, pues, de lo que nosotros en el GPS obtenemos un error de más o menos 3 metros, más bien dicho, en un radio de 3 metros que está tomando todas las coordenadas, vamos a hablar de un GPS navegador. Al final, en nuestra propia configuración también debemos sacar pues un promedio de estas, ¿no? Tener un punto en el campo. Normalmente también los GPS podemos utilizar para hacer rutas, pues, ¿no? Para hacer rutas son los conocidos track, eh, de un lugar a otro para directamente ubicarnos, directamente al proyecto que estamos viendo, ¿eh? Entonces, directamente podemos sacar del Google Earth también sus curvas de nivel, podemos sacar imágenes Landsat, por ejemplo, para un ejemplo, para una muestra. Este Google Earth pues está también vinculado, vamos a poner, digamos, área 1, solamente voy a poner acá un contorno, una anchura de 2 como referencia nomás, ¿no? Solamente digamos esta zona que está acá, lo que sea. Esta zona lo que se muestra aquí, esta línea, miren cómo se superpone directamente con el Google, miren, ¿no? Directamente con el Google. Y nosotros podemos obtener las curvas
de nivel de este relieve, de este terreno, con la ayuda también de otro software, ¿ya? Con la ayuda de otro software. Está guardado área 1, lo puedo guardar como este lugar en su formato que tiene pues el Google Earth como un KMZ, lo guardo y pues yo puedo utilizar otro software, por ejemplo que es el Global Mapper, que está por acá, este Global Mapper, y también este software que me permite sacar, como digo, imágenes Landsat, ¿no? Imágenes satelitales o fotografías satelitales, que yo puedo convertir esas imágenes en, en vectores y llevarlos al Civil 3D. Acá, por ejemplo, acá voy a configurar la zona rápidamente. Acá mira el dato, se está utilizando el sistema WGS84 de configuración. Y también las proyecciones, bueno, que a nivel mundial hay muchas, pero nosotros vamos a utilizar pues, las unidades métricas, las unidades UTM. Esa zona que he sacado también debemos poner en qué zona está, miren, que referenciada, pues, ¿no? En qué zona está que referenciar. Esto con el objetivo de que la zona en la cual me ubique, antes de llevar esto, la zona en la cual yo me ubique en el Google Earth, se georreferencie perfectamente con el software que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Voy a ir rápidamente en qué zona me estoy ubicando del área que estoy sacando. Me dice que es la zona 18, pues, ¿no? Pues sabe que la zona 18 fácilmente yo en mi Global Mapper voy y georreferencio, pues, ¿no? Voy a ir a mi proyección, voy a configurar nuevamente, voy a ir a mi proyección. En mi proyección pongo nuestro sistema, ya está el datum de WGS84, y acá ubicar pues justamente esta zona, pues, ¿no? La zona 18. Pues con ello, lo que yo puedo hacer es abrir el archivo que he guardado en el Google Earth, ya, y me muestra un área, pero como le dije, este software me puedo obtener lo que son estas imágenes raster, que son imágenes satelitales, que tienen una alta precisión en realidad, y con ella lo que yo puedo hacer es obtener de esta zona, que perfectamente coincide con el Google Earth, puedo obtener lo que son mis curvas de nivel. Y esas curvas de nivel, yo puedo poner pues los intervalos que me muestran la zona, ¿ya? De repente los intervalos pueden ser, como son curvas de nivel, pues en campo puedo sacar cada 10 metros, cada 20 metros, y puedo sacarle pues una ubicación exacta de las curvas de nivel que yo quiero, pues, ¿no? Al hacer ello, me va a mostrar las curvas de nivel de toda esta zona, y estas curvas de nivel se puede llevar directamente al AutoCAD Civil 3D y hacer un modelamiento ver en 3 dimensiones, tal cual muestra del Google Earth. Y todo esto, pues, como le dije, nos puede mostrar curvas solamente de la relieve, en este caso de aquellos cerros, que hay fotografías, pueden ser fotografías actuales, según las nuevas versiones que está utilizándose, o de levantamiento mundial que se hizo pues rápidamente con los satélites, se han demorado como unos 10 días a 20 días. Entonces se obtiene justamente estas imágenes raster para obtener esas curvas. Y se puede llevar para hacer un anteproyecto, en realidad sí se puede llevar, ¿no? Pero se tiene que hacer un levantamiento directamente con los equipos que nosotros utilizamos y conocemos para tener una alta precisión. Continuamos. Pues ya conocemos dos software que son muy útiles, ¿ya? Y justamente el error que tiene pues el Google Earth se muestra es por esto. La elipsoide que puede tener el cálculo del sistema que utilicemos o el datum que utilicemos nos muestra justamente esa elipsoide, miren, ¿no? Pero el terreno en sí, el terreno real sería este, por lo tanto, siempre va a haber un error de elevaciones también.
y también pues obviamente va a haber un pequeño error en cuanto a las distancias. Es por eso que nosotros sí o sí necesitamos hacer un levantamiento topográfico utilizando nuestros equipos ya digitales actualmente que son de alta precisión. Entonces aquí estamos mostrando lo que es un sistema, un datum, perdón, el PASAT 56, bueno, que se hizo pues en 1956 y que esto pues va a abarcar directamente lo que es América del Sur y vamos a poder obtener eh, coordenadas en sí. Si utilizamos a diferencia del WGS 84, siempre va a haber un desplazamiento y ese desplazamiento puede llegar a obtener por punto, que si yo configuro un GPS en el PASAT 56, ¿ya? Y yo agarro otro GPS y yo lo configuro en una WGS 84, pues su error puede llegar hasta 300 metros, 100 metros, 250 metros, varía, ¿no? Dependiendo del equipo, cómo estés utilizándolo también. Es por eso que cuando nosotros vamos a utilizar los equipos, hay que sacar un promedio de todas las coordenadas en sí, que tiene la capacidad de obtención a través de un satélite. ¿Ya? Siempre hay un desplazamiento del norte y al este con respecto a estos dos datos. Es por eso que cuando nosotros georreferenciamos, ya debemos indicar desde el propio GPS antes de llevar a nuestro equipo para hacer un levantamiento topográfico. Y cuando nosotros utilizamos lo que es la WGS84, que sí, pues ese datum pues abarca lo que es a nivel mundial, no es como el PASAT 56 que puede solamente abarcar América del Sur, pues, ¿no? Entonces el WGS84 se utiliza bastante también en lo que es, y se parece mucho a un datum que se utiliza bastante en América del Norte, pues. Pero nosotros seguimos utilizando y vamos a seguir utilizando la WGS84. De repente algunas entidades nos piden la presentación de algunos planos, ya sea catastrales, de repente planos para hacer inscripciones prediales, nos piden o en WG64 o en el pasado 56, porque simplemente el hecho es que lo han utilizado así más antes, ¿no? Entonces, ya al conocer que la WG64 abarca a nivel mundial, creo que es el sistema geodésico que se está utilizando más hoy en día. Y se va a seguir utilizando, obviamente, ¿no? Entonces, en relación que existe un sistema de referencia de la WG84 en la superficie de referencia, según el elizoide, nos define tanto la orientación, la ubicación y proporciones del elizoide. Pues los datos horizontales son utilizados para describir un punto sobre la superficie terrestre. Los datos verticales miden elevaciones o profundidades. Ya un poquito tengo que seguir avanzando. Entonces, la WG84, estamos hablando que es un sistema, un cálculo matemático, ¿no es cierto?, que se hizo en 1990. Y tenemos la ubicación o el origen geocéntrico con respecto al centro del geoide, el que mejor representa en realidad la Tierra, es este datum, la WGS84. En cuanto a la proyección cartográfica, estamos hablando que es un arreglo sistemático de meridianos y paralelos, un retrato de la superficie o curvatura del elizoide sobre un plano. Cada punto representado por coordenadas geográficas puede ser reproducido sobre un plano en nortes y estes. Es una representación sistemática sobre un plano de una porción de la superficie terrestre. ¿Ya? Entonces, nosotros cómo podemos representar un globo sobre la superficie plana. Entonces se va a extender y lo podemos nosotros abrir como hojas de cebolla en sí para obtener de meridiano a meridiano directamente su ubicación. Entonces, nosotros qué proyecciones podemos utilizar, justamente lo que hemos visto hace un momento, han visto que puedo utilizar el sistema Lambert, ¿ya? O puedo utilizar el UTM para nosotros dividir nuestras zonas de toda la Tierra, ¿no? Entonces, el que más nosotros utilizamos, pues es nuestra predicción UT. Y todos los software que se utilizan hoy en día te piden una georreferenciación. Hemos visto que se puede sacar incluso de las propias páginas del internet, nos permiten descargar imágenes georreferenciadas. Solamente tengo que saber en qué punto
o cómo voy a referenciar ese punto y cómo es que he hecho mi levantamiento topográfico. Entonces, la proyección universal de Mercator, en realidad podemos conocer nosotros en el levantamiento, o tenemos coordenadas rectangulares o geográficas, con latitud y longitud. La proyección en este caso, UTM, es una proyección cilíndrica conforme que mantiene ángulos y transversal. Es un estándar internacional en el uso de coordenadas. Y si nosotros aprendemos a utilizar lo que es pues el googlear, nuevamente les digo, es que podemos obtener coordenadas, eh, distancias de un punto a otro punto, o saber cómo llegar de un punto a otro punto con una distancia más corta, pues, ¿no? Ya hemos visto que el Perú obviamente está dividido en la zona 17, 18 y 19. Estemos donde estemos, ¿no? Siempre hay que entrar y eh, hay que saber en qué zona estamos haciendo nuestro levantamiento, utilizando pues la cartografía GNS. Entonces aquí nuevamente estamos repitiendo un poco del tema WG84, es el datum, justamente que es equivalente al CIRGAS ITRF 2000, que se utiliza directamente pues en América del Norte también, y hay otras, ¿no? Como también el sistema o el datum NAT, que también abarca a nivel mundial, pero la que representa mucho mejor nuestra elipsoide es eh, la WGS84. Entonces nosotros aquí estamos viendo que el GPS propio, sus propias siglas, pues es un sistema de posicionamiento global. Es un sistema de navegación satelital compuesto en realidad por 31 satélites colocados en órbita por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El propósito original del GPS fue pues, militar en los años 80. El gobierno puso a disposición de la industria civil. Este GPS funciona bajo cualquier condición climática en cualquier parte del mundo a las 24 horas del día, y no hay pagos pues por suscripción o por instalación del GPS. Más bien lo único que puede variar es la obtención de la precisión de las coordenadas. Hemos utilizado muchos GPS y hemos hecho muchas comparaciones en la cual varía tanto las elevaciones y tanto el posicionamiento de las coordenadas. Es por eso que cuando vas a iniciar un trabajo, tú inicias un trabajo con un GPS y con ese GPS no más trabajas. Puedes utilizar el mismo, ¿no? Hay muchos GPS que cada año tras año, así como los diferentes software o como las estaciones totales o los GPS diferenciales, lo que hacen es pues mejorar algún déficit o algún eh, punto en la cual nos haya podido salir mal de repente algunos datos, ¿no? Igualmente con los software mejoran lo que es el propio dibujo, sus herramientas que puedan tener algún error en su propia utilización. Igual hacen los GPS. Bueno, año tras año pues sacan mejores GPS con mayores de repente precisiones, con mayor rapidez de utilización y más potencia para captar la señal de los satélites. Entonces, este en estos sistemas de posicionamiento global, lo que es recomendable es que tú pongas tu GPS en la zona varios minutos, pues, ¿no? Varios minutos en realidad. Lo que nosotros queremos hacer es que al posicionar varios minutos capte la mayor cantidad de satélites. Pues hay a veces, como hay 31 satélites que pueden captar un GPS, en las zonas de repente elevadas, donde está el sistema, no sé, el ambiente bien nublado, a veces no capta la mayor cantidad de satélites, por la cual las coordenadas que están en sí en el GPS que estemos utilizando, sea submétrico o sea navegador, no nos capte pues la coordenada ideal que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la ubicación puede estar un poco desfasada. Ya hemos visto que las GPS incluso que tienen más o menos 3 metros, o sea, no es
no hay que entenderlo como es ese más menos 3 metros de error, ¿no? Sino que esos GPS captan, hay que verlo con esta imagen de esta persona, en un radio de 3 metros está captando las coordenadas. Es la precisión de la cual estamos hablando. Pero nosotros a veces nos equivocamos, no, ese GPS tiene un error de más o menos 3 metros. Pues, depende, no hay que entenderlo de esa forma, hay que entender que ese GPS está captando en un radio de más o menos 3 metros las coordenadas. Pero si nuestro ambiente está pues un poco nublado, pues el error va, bueno, la precisión va a disminuir, pues va a seguir captando coordenadas, se va a ir aumentando 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, la precisión en este caso de la captación de las coordenadas. Lo que nosotros siempre queremos es que en nuestro punto se obtenga una coordenada, donde estemos ubicados para. Y eso lo comprobamos cuando nosotros superponemos esa coordenada en el Google Earth. Se puede poner las coordenadas en el Google Earth, ¿ya? Y en el GPS se hace una configuración propia de todo ese radio, que me saque un promedio y obtenga una coordenada mucho más cerca, ¿no? La más cerca me va a sacar de mi punto de ubicación. Igualmente un GPS es un métrico, pues, ¿no? Pues un GPS es un métrico igual, me va a sacar en un radio de menos de un metro la captación de las coordenadas. Entonces, miren, el estado actual de la constelación de la GNSS, hay varios sistemas. Lo que nosotros pues, estamos utilizando ahora es el GPS, mire que puede captar 31 satélites, ¿ya? El sistema GLONASS también se utilizaba anteriormente de Rusia, que capta 24 satélites. Y hay otro sistema pues que es el COMPAS de China, que te capta 15 satélites y su cobertura mundial. También es, para mí los mejores sistemas pues son el GPS, el GLONASS y justamente el COMPAS, ¿no? Hay otras que son pues la QZSS y el Galileo, que te captan menos satélites en realidad. Entonces en la predicción nosotros podemos utilizar el sistema GLONASS o el sistema GPS. Mira, normalmente acá en el Perú podemos utilizar eso, ¿no? Y tenemos pues unas redes geodésicas a nivel mundial. Hay redes geodésicas que te permiten la captación de los satélites. Por eso dicen sistema de posicionamiento global, pues, ¿no? Es todo un sistema que está conectada, miren, de punto a punto a nivel del mundo. Los satélites, pues justamente trabajan también con ellos, pues, ¿no? Con estas redes geodésicas trabajan los satélites. Y con eso podemos captar directamente las coordenadas que están puestas en un área determinada. Entonces, la cadena de triangulación, puedes utilizar una red geodésica clásica, por ejemplo, el PASAT 56, que trabaja con estos órdenes. Y estos órdenes que nos muestran aquí solamente es la precisión de la coordenada que tú estás sacando, al igual que el red geodésica GPS del IGN, REGEN, que también te utiliza estos órdenes, de orden 0, de orden A, de orden B y de orden C. La diferencia de ellos es que si utilizo de repente de una orden C, es porque yo voy a obtener un punto geodésico en mi terreno, con la cual mi GPS diferencial ha estado ubicado en ese punto durante un lapso de 3 horas, pues, ¿no? Y va bajando, pues, ¿no? Igualmente el primario B, el primario A y el de orden cero, que tienes que estar ubicado hasta 72 horas de repente en el lugar para la obtención de una coordenada. Pues la precisión varía desde 5 milímetros hacia abajo, pues, ¿no? Pero lo que nosotros queremos tener, posicionamientos muy, muy puntuales en los proyectos de ingeniería para hacer nuestros trazos y replanteos justamente en campo. Por lo tanto, nosotros nos piden, normalmente en proyectos he visto de edificaciones que utilizan, según pues la certificación del IGN, te pide que sea de orden C, ¿ya? Porque el replanteo en sí, cuando haces tu levantamiento topográfico, ya superposicionas y nuevamente haces tu replanteo, tus trazos con los mismos equipos, sale excelente, ¿no? Sale muy preciso ya los trazos y replanteos en campo.
Las estaciones de rastreo miren permanente del IGN, ahí está una imagen, son 35 estaciones a nivel pues nacional. Y con ellas pues nosotros podemos, utilizando lo que es nuestro GPS diferencial, obtener esas coordenadas de orden 0, de orden A, de orden B o de orden C. Entonces, la diferencia pues de ellas, ¿no? Yo les he indicado ya. Navegación, en un radio de más o menos 3 metros, la obtención de coordenadas. El GPS es submétrico, su propio nombre dice submétrico, menos a un metro de radio te obtiene las coordenadas, y el geodésico pues te va a obtener menos de 5 milímetros, en este caso en un radio de 5 milímetros según su posicionamiento, y por eso que se colocan placas, pues, ¿no? Cuando se obtiene los puntos geodésicos a través de un GPS diferencial, pues se ponen placas y ese puntito, justamente ese puntito, pues es la coordenada obtenida en el terreno, muy precisa en realidad. Ya miren, pues, ¿no? Que estamos hablando, el navegador hasta 3 metros. El submétrico, submétrico, acá nos está poniendo la presión menos de 50 centímetros, menos de 50 centímetros. Pero también, en este caso, su operación es diferencial, pues, ¿no? A diferencia del propio eje navegador, las frecuencias satelitales que utiliza y los canales son menores, las frecuencias que utiliza, en este caso el GPS diferencial, son mucho mayores, y también, obviamente, el submétrico es mucho mayor que el navegador. La precisión del GPS diferencial es milimétrica. El submétrico, menos a 50 centímetros, ¿no? Pero también tenemos bien entendido que llega hasta el error submétrico, según también pues el equipo, pues, ¿no? Según la versión. Los primeros que han salido pues tenían un error hasta un metro nada más. Pero los que están sacando actuales están sacando a menos de 50 centímetros. Y los navegadores sí pues tiene ese, ese error hasta de 3 metros, ¿no? De 1 a 3 metros. Este Garmin que está acá, para mí es unos GPS muy buenos, en realidad muy buenos. Hay otros GPS que he utilizado, por ejemplo, las anteriores, algunas MAP, que no te sacaban promedios de puntos. Pero las marcas, la marca Garmin, la Etrex, sobre todo las Etrex, ya, esas me están sacando, y siempre lo he utilizado, un promedio de las coordenadas, que te puedes sacar en 3 minutos o hasta 5 minutos, dependiendo también de la captación de los satélites, digamos, ¿ya? Y también los GPS utilizados en los levantamientos topográficos de periodos rurales, ¿ya? El GPS submétrico o diferencial, es mucho mejor, pues obviamente, con la obtención de... Y hay muchas marcas, ¿no? Pues los GPS submétricos tienen diferentes componentes. La propia antena, lo que no tiene, pues, directamente lo que es un GPS navegador. Las baterías, son, puedes utilizar 2 o 3 baterías, pueden ser recargables. El propio receptor y el colector de datos, que también, pues, es una pantalla propia como un GPS navegador. La diferencia de estos es que puedes crear carpetas de trabajo para la obtención de tus coordenadas. Y los componentes, por ejemplo, acá de un GPS Trimble, hay sus marcas, mira, ¿no? La Geo XT y la Geo XH de 2005, también tiene su receptor, un lápiz o un lapicero puntero, para nosotros desplegarnos directamente en su pantalla táctil, los cables USB y también sus cargadores de sus baterías. Hay diferentes marcas, ¿no? Para mí las Trimble son muy buenas, o sea, en marcas, tanto en la utilización de GPS y en estación totales, parte de la Leica, le sigue la Topun y la Trimble. Para mí son las mejores marcas, y con eso pues la utilización dentro de su sistema es muy fácil, no es tan complejo como otros, ¿no? Tienes que entrar de repente a su menú, de su menú tienes que ir a otra carpeta es algo complicado, pero estas son puntuales, ¿no? Creas una carpeta, entras a satélite y al toque te va a captar lo que es las coordenadas. Rapidísimo, pues, ¿no? Solamente hay que ubicarnos en la zona en la cual nosotros vamos a necesitar las coordenadas.
solamente en la pantalla lo que estamos viendo son los componentes que tienen pues estos receptores, estos GPS submétricos. Ahí tenemos la Topcon también, que son buenas, como les decía, al igual que las Trimble. Estás viendo su utilidad con sus punteros táctil, ¿no es cierto? Los GPS navegadores no tienen, pero ¿no? Sino hay que manejarla directamente con sus teclados. Y las estaciones totales también pues hay táctil y también pues hay con su teclado numérico, ¿no es cierto? Acá estamos viendo otras, la ProMark también es muy parecida, todos son parecidos, todos tienen casi los mismos componentes, tanto su antena, baterías, punteros y el propio receptor. Aquí estamos viendo sus componentes. Y estamos hablando pues del GPS diferencial, tiene igualmente, ¿no? Tiene su antena, tiene sus receptores, ¿ya? Pues el cable, certificación debe estar ahí bien, las condiciones eh, del propio equipo, también sus archivos que se tienen dentro del GPS diferencial que son compatibles con los archivos CAT, ya su antena, sus bastones. Un software a emplear en los trabajos de georreferenciación para GPS de las marcas Trimble, un software de captura de datos GPS instalado en los receptores. Ahí tenemos que es el Trimble TerraSync Professional, el software para el tratamiento de la información del Trimble Pathfinder Office para el procesamiento de sus datos, ¿no? Pues cada uno tiene te entregan con un CD, pues. Cuando tú tienes este GPS diferencial, tu propio software, vas a tu computadora, lo instalas y ya puedes hacer directamente las descargas y la conversión de su archivo, ya sea un Excel, ya sea un TXT. Y eso es directamente ya llevarlos, pues ya a modelar en nuestro software que utilicemos, software de ingeniería. Pero aquí solamente está mostrando lo que es la precisión, en este caso de la Trimble, una precisión hasta de 50 centímetros más una parte por millón. Entonces, se considera pues una parte por millón, un centímetro por cada 10 kilómetros, ¿no? De longitud de la línea de base. En 100 kilómetros de la línea de base se tendrá hasta 10 centímetros de error. En 200 kilómetros vamos a tener de línea de base, se tendrá hasta 20 centímetros de error. Pues en la relación de la precisión de 50 centímetros más una parte por millón, entonces podemos obtener para 100 kilómetros hasta 60 centímetros de error, hasta 200 kilómetros hasta 70 centímetros de error. Como dije, los GPS métricos, pues la precisión es menos de un metro, ¿no? Entonces en las escalas de mapas versus la precisión, estamos viendo que en esta siguiente tabla vamos a presentar límites de referencias para varias escalas de mapas de acuerdo a los estándares establecidos en mapas clase 1 y clase 2 aplicados por el límite de valor, en este caso eh, de los estándares que utilizamos para medir nuestra precisión de coordenadas. Algunas consideraciones para los levantamientos con GPS métrico, el receptor de GPS rover o itinerantes, el modo de operación va a ser por códigos y la forma de referenciación puede ser siempre aplicar puntos estáticos dibujados mediante placas para dejarlos en el punto como puntos de control, ¿ya? O podemos utilizar mediante líneas un sistema cinemático solo para usar como referencia o también cinemático mediante líneas con puntos o trazado de líneas ajustadas a los puntos de inflexión para poder georreferenciar nuestra coordenada obtenida. En campo, nosotros pues ya tenemos que tener delimitado ya nuestro terreno, pero debemos obtener un punto o georreferenciar un punto en la cual pues va a ser bien, con mayor facilidad la visual de todo el lindero, en este caso de nuestro terreno.
¿ya? Hay georreferenciación con líneas también, ¿no es cierto? Nosotros podemos ubicar hasta dos, tres puntos en campo, como queramos, ¿no? Un punto, un punto fijo de estacionamiento y un punto de amarre en sí para tener la georreferenciación al utilizar un GPS para subirlas directamente a mi estación total. Entonces, nuestro registro de posicionamiento GPS y configuración de receptores submétricos del modo estático, estamos viendo aquí, justamente protección de predios rurales, el tiempo mínimo de registro por punto es equivalente a 100 épocas óptimas por un minuto, o sea que podemos pararnos de repente unos varios minutos para la obtención de nuestro GPS en campo. Entre más tiempo, mucho mejor, dice, ¿no? A ver, aquí esto es, bueno, la aplicación es del GPS para obtención y levantamiento. En este caso estamos hablando de un terreno, de un catastro. Obviamente su objetivo justamente de un levantamiento con GPS submétrico es la georreferenciación de información geodésica y topográfica en base al sistema de referencia geodésico con fines de generación cartográfica catastral. Tiene varias aplicaciones, la ubicación de las zonas a linderar, linderación de predios rurales a través de infraestructura GPS conformada por las estaciones de referencia GPS y receptores itinerantes submétricos, linderación de terrenos eriaceados, comunidades campesinas y nativas, control terrestre, posicionamiento de puntos de control identificados en el terreno de imagen sobre fotografías aéreas o imágenes satelitales. Otros también serían como los puntos de control para levantamientos topográficos convencionales. Entonces nosotros podemos hacer un recorrido en el terreno, ¿ya? Obtener mediante rutas o mediante track la delimitación de nuestro terreno y en esos puntos también pues nosotros colocar nuestros hitos de control. Acá hay una base legal, la ley 28294, que es la ley Sistema Nacional Integrado de Catástrofes y Vinculación con el Registro de Predios, la resolución número 04/2012, que es la aprobación de manuales catastales, ya que estas indican en sus líneas cuánto es pues el error permitible de un levantamiento topográfico hechas con los levantamientos topográficos utilizando nuestros sistemas y datos de nuestro levantamiento topográfico. Entonces algunos te piden pues que sea mediante el sistema PASAT y otros te piden mediante el sistema WGS84. Entonces obviamente que cuando nosotros hacemos un levantamiento topográfico, lo que nosotros necesitamos es unas actividades previas, hacer un planteamiento y sectorización de la unidad territorial. Pues tenemos que ir directamente a campo con una brigada que va a efectuar directamente esta planificación, haciendo un reconocimiento pues, de todo el terreno y vamos a asignar acá verificador catastral los sectores a trabajar o los rangos de unidades catastrales a utilizar en el empadronamiento, verificando y o proveyéndoles de materiales o equipos de medición que utilizarán en el trabajo. Las brigadas de campo está constituida por el personal que se encarga de trabajo de campo de unidad territorial. Para el levantamiento catastral está compuesta puede ir justamente un jefe de la brigada o el jefe de grupo, los verificadores catastrales, un abogado de campo, un sistema de información geográfica, un digitador o un dibujante también. La propia comunicación se tiene que hacer directamente a los propietarios de la zona, indicándoles pues la hora y fecha en la cual se va a proceder el levantamiento catastral de los predios, utilizando a los sectores de trabajo asignados, señalándolos con los documentos necesarios para presentar para empadronarse. En este caso de la delimitación de los terrenos, se tiene que recorrer pues directamente con el propietario, es el único que te va a ayudar a determinar dónde está pues el límite de su terreno. Cuando se hace levantamientos catastrales, sí o sí tienes que tener puntos geodésicos establecidos.
Y levantamiento pues se va a hacer justamente con este tipo de GPS, que sea submétrico o diferencial. Que también cuando nosotros tenemos esas coordenadas, podemos hacer un levantamiento con estación total, pues y los catratos no van a salir con mucha precisión o alta precisión. Entonces aquí tenemos las etapas, la zona en la cual se va a referenciar, ¿no es cierto? Tenemos que ubicar justamente con nuestros equipos o GPS eh, nuestros puntos establecidos, los puntos de control para nuestro levantamiento en campo, un recorrido que se tiene que hacer en toda la zona, y una línea de base con respecto a la estación de base también, ¿no? Con ella nosotros podemos hacer nuestros giros o correcciones de nuestro levantamiento topográfico. Pues hemos visto que hay bastantes puntos de estacionamiento de la GNS en todo el territorio peruano, en este caso, ¿no? Y finalmente, de toda nuestra zona que hemos levantado, pues hacer su gabinete y la obtención pues de esos lotes o catastros de nuestro levantamiento topográfico. Entonces, de los métodos directos de nuestro GPS diferencial, pues directamente va el planteamiento, en este caso, de lo que se va a realizar, el establecimiento de la red geodésica, de la red de nuestro sistema de posicionamiento global, la base cartográfica digital existente pues en las cartas nacionales, tenemos que saber en qué zona directamente está ubicado, utilizando pues las escalas visuales por normas que te permite el levantamiento topográfico y tener pues la certificación, lo que es catastral, el diseño y edición y vinculación de nuestro levantamiento, el postproceso diferencial, directamente el procesamiento de toda la información en campo de nuestro levantamiento topográfico, pues dentro de de la integración, por ejemplo, de predios, pues tenemos que tener pues, las propias mediciones, nuestra libreta de campo y la utilización pues de nuestro GPS, fotografías, ya sea aéreas, podemos hacer fotografías incluso con drones, que nos permite pues directamente mostrar las fotografías de todo el terreno. Para la generación de una base gráfica digital, vamos a sacar pues imágenes eh, de todo un terreno y a través de nuestro levantamiento topográfico ver si coincide o no nuestro levantamiento catastral obtenida de repente un levantamiento anterior a este, ¿no? Hay terrenos pues, que están inscritas directamente en registros públicos, con la cual a veces te piden hacer rectificaciones de áreas y pues nosotros obtener con esas primeras coordenadas y un segundo levantamiento topográfico de rectificación, obtener lo que es un área ya, se puede decir, residual, ya puede ser, tiene que estar pues dentro de los límites de un levantamiento topográfico previo, ¿eh? El control de calidad en este caso de la linderación, no tiene que haber linderos abiertos, todos los polígonos tienen que estar cerrados, ya que todos los predios tengan una unidad catastral que coincida con los planos y fichas, que no haya duplicidad de unidades catastrales, que existan el mismo número de fichas catastrales, de predios gráficos, que los signos convencionales empleados sean los indicados y las normas de explicaciones técnicas, que la toponimia sea legible cuidando la caligrafía y ortografía de todo lo que está presentándose, las fichas, los planos, todo esto del levantamiento técnico se devolverá nuevamente en campo, se revise todo lo que se ha observado, corrigiendo, rectificando los linderos que están viendo bien o mal, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos casos en los cuales los puntos pueden estar, no puede llegar a coincidir los vértices o no puede llegar a cerrar tus delimitaciones. Es por eso que es recomendable a veces hacer un levantamiento radial, pues, ¿no? De repente con puntos de cambio para que podamos tener un polígono cerrado. Pues cuando hacemos levantamientos topográficos perimetrales, el detalle es que en el punto que nosotros iniciamos y después llegamos, a veces no llegan a cerrar
no llega a cerrar nuestra poligonal, por la cual tendríamos que hacer correcciones, ya sea de ángulos internos o de rumbos o azimut. Otro caso que el equipo GPS va a perder señal es intermitente, en este caso al momento de tomar las lecturas con el colector. El ambiente en sí, su batería también está en buenas posiciones. Hay GPS que en su propia pantalla, al estar demasiado el clima de repente en un, digamos, poniéndolo así al mediodía, donde el sol está directamente pues encima del GPS, es mejor recomendable inclinar el GPS para que los rayos no le caigan directamente a la pantalla, ya que los GPS, como se maneja mediante aceites dentro de estos, no se expanda y no cubra toda la pantalla y no malogre pues la visual de tus lecturas. El GPS puede estar funcionando, pero al expandirse pues esos aceites, lo que hace es ya tu visual a la pantalla de tu GPS que estás utilizando, va a malograr, pues, ¿no? Pues hay que cuidarlo bien. Otro caso, que el predio está subdividido y los poseedores no saben sus límites y no tienen límites de la subdivisión. Y cuando nosotros hacemos un levantamiento, ya sea, ¿no?, de todo un terreno, si hay una subdivisión, no sabemos en realidad la extensión que tiene estas. Ya los software nos puede ayudar si es que nosotros hacemos un levantamiento ya con hitos de control, puestas en campo, que sean monumentadas, ya sea con cemento. A veces no sirve pues la acumulación de solamente piedras o rocas para formar un hito, sino hacer una excavación de más de 30 centímetros de profundidad y colocar directamente ahí unos tubos con cementos que sean inamovibles para la delimitación del terreno, terreno levantado. Y también hay otros casos cuando hacemos un levantamiento topográfico, justamente como muestra la imagen. El levantamiento no coincide con la imagen de fondo, porque siempre hay bases catastrales, ¿no? Es por eso que en las bases catastrales te piden sí o sí para tu levantamiento topográfico tener tu línea de referencia y tus puntos geodésicos, con la cual tú puedes incluso hacer los giros de las coordenadas sin perder pues nuestras elevaciones y que estén pues dentro del límite del terreno. Se puede hacer una rectificación, te dice, siempre y cuando no la poligonal levantada no sobrepase el terreno o una medición anterior que se haya hecho con una base catastral. Si es que se quiere hacer una rectificación de áreas, tiene que estar, dice, la poligonal dentro de ese levantamiento topográfico. Eso es lo que hace justamente las entidades a través de los gobiernos regionales o gobiernos locales, o a través de COFOPRI u otras entidades que se encarguen de hacer las delimitaciones de los terrenos, de los predios rurales, ya, o urbanos también. A veces también los propietarios lo que dicen, no, es que no coincide lo que es eh, la medida de mi terreno, dicen, ¿no? No son iguales, yo he vendido más antes y es mucho más grande, dice, pero ellos tienen que saber que los levantamientos topográficos se hacen en base a planos, pues. Hay que enseñar un poco de lo que es planimetría y altimetría, y enseñarle que no va a coincidir exactamente las medidas del terreno, ya que a veces hay distancias inclinadas o las eh, distancias reales con las distancias en el plano. Siempre va a variar y ahí se va a perder, pues, según pues lo que ellos dicen, ¿no? Pues no, yo estoy perdiendo allá, estoy perdiendo el límite de mi terreno. No es así en realidad. Hay que entender que cómo es que es este procedimiento para que ellos no hagan problemas para una rectificación de áreas. Lo que les voy a mostrar a continuación es un pequeño video cómo se utiliza lo que es un GPS submétrico. Para la creación de un SIC en plantas aromáticas medicinales en la área de Avenida del Palmar, en el municipio de Barrio Antioquia. Vamos a explicar cómo hacer la toma de un punto geográfico mediante un receptor de posicionamiento global o GPS, luego exponer y escribir. Los componentes del equipo son el receptor, sistema
funcionamiento global, batería, formato para procesamiento de datos, cable de transmisión de datos, despacho de correos para el transporte de campo. Con este equipo se puede realizar la toma de datos de diferentes formas. Puntos. Primero, adelantar las posiciones de datos a las posiciones de implementar las posiciones Entonces, estamos viendo que la utilización de un GPS diferencial no es nada complicado, solamente hay que saber esos pasitos que se muestran en el video para obtener las coordenadas en un campo. Vamos a continuar con lo que es un GPS, por ejemplo, navegador. Lo que he elegido pues es este GPS Garmin, los C-Trex, siempre los he utilizado. Y también pues te puedes sacar, al igual que ese GPS submétrico, te puedes sacar un promedio de puntos para la georreferenciación de tu zona. También te ayuda a la obtención de áreas muy aproximadas, ¿ya? Y también te saca lo que son rutas y los tracks. Rutas y tracks pueden ser muy parecidos, solamente es la cantidad de puntos obtenidos en campo. La propia navegación que te muestra un mapa también dentro de estas. Algunas aplicaciones como brújulas, tiene también eh, temporizadores, relojes, ¿ya? Se puede personalizar directamente el dispositivo y algunos accesorios que tiene dentro de este propio GPS navegador. Se maneja mediante pilas, a diferencia del GPS submétrico que se utiliza batería, ¿no es cierto? Entonces este GPS navegador vamos a utilizar pilas. Esas pilas normalmente son de AA, las pilas AA. Recomendable pues llevar pilas, en este caso, que su durabilidad sean por varias horas, ya que hay pilas que son, utilizas y si estás en un recorrido, un trago o creamos las rutas y grabamos incluso esas rutas, puede que se pierda en el trayecto de tu camino, ¿no? De estar cambiando, de repente vamos a perder nuestra trayectoria. Pero también tiene una memoria incorporada y también se puede hacer la descarga de estas mediante un cable, utilizando lo que es el map source, por ejemplo, para hacer la conversión de puntos y directamente llevar a un software. Si es que no quieres hacer la descarga de datos, simplemente puedes copiar o escribir el frente de todos los datos, pero si estás haciendo un registro, en este caso de puntos, de un recorrido, es recomendable hacer la descarga de puntos y esas llevarlas directamente a un software, de repente para hacer planos directamente de ubicación, pues, ¿no? Y utilizar lo que es el sistema GIS para hacer nuestros mapas temáticos. Entonces aquí hay diferentes puntos. Prácticamente es como un celular o los celulares que tenemos. Esta no tiene pues pantallas táctil, siempre hay que hacer el desplazamiento mediante los botones. Al lado izquierdo lo que dice el 1, por ejemplo, los botones zoom en la pantalla. ¿Ya? También tiene un botón de encendido, obviamente, todos estos GPS. Vamos a entrar, miren, con el punto número 4 directamente a menú.
y también los botones para retroceder, ya, y también para poder entrar y presionar dentro de estas GPS. Las baterías o las pilas en toda la tapa de atrás se puede abrir y se puede colocar esas pilas AA, el anillo de seguridad, y para nosotros poder descargar hay un puerto del USB que también se tapa, tiene una tapita, pues, ¿no? Una tapita, y podemos descargar con un cable de datos directamente a nuestro computador. Eh, Esto te guarda puntos, rutas y track, los waypoints, o totalmente las coordenadas y elevaciones que podemos obtener en campo. Ya, esto es solamente un poco de lo que te indica que se hace dentro del GPS en el texto. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? La parte de rutas va a ser como la obtención de varios puntos, una secuencia de puntos, pulsando justamente lo que les decía ver aquí. Este punto número 3 es prácticamente como una palanca. Y esa palanca tú lo puedes subir, tú lo puedes bajar o lo puedes presionar como si fuera un botón, ¿ya? Ese botón, justamente cuando hacemos nuestras rutas, creamos nuestras rutas, nosotros tenemos que ir presionando ese botón constantemente, por lo que te va a estar sacando coordenadas en cada presión de puntos también. O también te puede hacer una grabación automática, si es que no quieres ir presionando esos puntos hasta pues que se acabe en realidad toda la ruta o hasta que se acabe de repente su memoria, ¿ya? Y esa ruta incluso se puede ver mediante un mapa. Dentro del propio GPS te va a mostrar lo que es un mapa. Entonces ese mapa, ahí vas a ver la visualización en realidad de tu ruta activa mientras tú vas navegando o vas pasando por donde estés yendo, pues, ¿no? En cambio, los tracks justamente es eso, pues, ¿no? Tú creas rutas, pero cuando creas un track, pues te va a hacer una grabación de todo tu recorrido. Va a tener toda la información sobre los puntos del camino grabado, incluyen tiempo, la ubicación y la altura de cada punto. Estamos hablando de ubicación, coordenada. Estamos hablando de elevaciones también. Entonces, solamente pulsando track ya te empieza a hacer la grabación y puede grabar incluso hasta una hora de tu recorrido. Cuando utilizas estos GPS, estos C3, estos Garmin, que son muy buenas. Y hay otras, aparte del E3 10, E3 20, E3 30 y otras Garmin, que son de repente más fáciles de utilizar, más tiempo, se puede utilizar incluso con baterías también, de más durabilidad tiene, más espacio tiene para su grabación, etcétera, ¿no? Y en este caso de los waypoints, puedes hacer grabaciones, puedes sacar promedios, puedes sacar áreas, solamente caminando o pasándonos nosotros eh, al menú área directamente de nuestro GPS, pulsándolo, iniciando la grabación, hacemos un recorrido por un lindero y podemos tener una área muy aproximada. Estamos hablando de áreas aproximadas, ¿no? Muy precisas, que solamente lo vas a corroborar con un levantamiento topográfico, ¿no? Si es que eh, quieres hacer un plano perimetral, por ejemplo, ¿no? Donde sí tenemos que tener los vértices, los ángulos interiores y distancia de punto a punto. Entonces, cuando tú haces waypoints, cuando tú sacas tus rutas o la grabación mediante el track que tiene pues este GPS, como te digo, el mapa te va a ver o te va a representar justamente la ubicación y cómo te estás desplazando. Hay un icono que se mueve dentro de este GPS mientras tú vas navegando a tu destino. Es muy importante. También dentro de esta, eh, ahí tiene sus brújulas, parte del mapa, tiene una brújula
La brújula es electrónica, ¿ya? Que también te va a medir lo que es el norte, dice el norte magnético, te está leyendo. Entonces se puede hacer con nuestra brújula, pero no es tan precisa que digamos, ya que nosotros debemos utilizar algunas brújulas. Hay brújulas digitales y también hay brújulas con agujas magnéticas que directamente dan a medir lo que es el norte magnético. ¿Se puede utilizar estas brújulas de nuestro GPS? Sí. Ah, con el fin, pues, de solamente hacer, direccionar quizás mente al norte, lo que siempre nosotros nos basamos, ¿ya? Para obtener lo que es el rumbo magnético. Como decía, la brújula te va a obtener lo que es un rumbo magnético, ¿ya? Al igual que las otras. Prácticamente está hablando de eso mismo. ¿Qué más hay acá? A ver. Bueno, algunos puntos no son tan puntuales ya que te entregan lo que es un GPS navegador, pero tiene otras cositas, ¿no? Tú puedes colocar una coordenada para tu replanteo incluso, o para la ubicación de un punto en específico. Puedes colocar una coordenada y este GPS, cuando tú te estás aproximando a esa coordenada, te va a botar una alarma. Y obviamente, al ser una alarma, suena, pues el GPS empieza a vibrar, suena, te vas acercando y te indica el posicionamiento de la coordenada muy exacta, muy exacta. Entonces, esto te va a aproximar, como tiene ese radio, bueno, ese radio de la obtención de coordenadas hasta de 3 metros, justamente ese punto que tú quieres encontrar también va a tener un radio de 3 metros. También tiene esa propia configuración este GPS. Y también se puede calcular lo que es el área, pero también son áreas muy aproximadas. También tiene una calculadora, también tiene pues un calendario, nuestros GPS. Tiene también un reloj despertador, ya puedes colocar a la hora que te vas a despertar y pues te va a sonar una alarma también, la cual pues ya ha llegado a esa misma hora. Tiene una página de satélite que muestra tu ubicación actual y tú lo puedes ver activando también lo que es el mapa. Y también cuando haces la georreferenciación o la obtención ya de tus waypoints o de tus puntos, pues puedes ver el punto también en ese mapa, ¿ya? Entonces, vamos a ver un videito de la utilización de un GPS. De estos son solamente algunas personalizaciones del dispositivo, como los perfiles, nombres. Y en estos GPS me olvidaba, en su, en su configuración del sistema, ya, en su configuración del sistema, tienes que ir justamente a esa herramienta, configuración del sistema. Tú tienes que poner también las unidades dentro de la configuración. Ahí está lo que es el sistema que se coloca el WGS84, el dato o el UTM, que nosotros vamos a utilizar para nuestros levantamientos o georreferenciación de puntos. Hay que ir directamente primero a esa configuración. Que si tú no vas a esa configuración y por obvias circunstancias tú vas a georreferenciar en un sistema, entonces no nos va a salir pues bien, la ubicación nos va a salir desfasada, pues, ¿no? Según lo que nosotros tenemos georreferenciando. Entonces, por eso, primerito, como hemos hecho de la estación total, la configuración de su sistema, igual, pues, ¿no? Acá en el GPS ingresas a la configuración y ves cuál es el sistema que estás utilizando y el dato, pues, y las unidades eh, para la obtención de puentes diarias o de nuestros recorridos que se hace en la utilización de nuestro GPS, ¿ya? Hay otras, la configuración, pues, de iluminación, configuración, en este caso de los temas, perfiles,
los colores resaltantes que te muestran en la propia pantalla, que son puntos solamente adicionales, ¿no? Lo más importante que nos va a tener el GPS, la obtención de coordenadas o waypoints específicos para nuestra georreferenciación en un radio de más o menos 3 metros, los recorridos, rutas o track, grabaciones, la obtención de áreas, ¿no es cierto? La ubicación de coordenadas puestas en el GPS mediante una alarma y otras adicionales, la utilización de su brújula a través del rumbo magnético, ya alarmas, temporizadores, que tiene estos Garmin E-Trex, ya sea el 10, 20, 30 o los nuevos que están saliendo. Entonces, justamente también hemos hablado de la propia georreferenciación y la obtención de los rumbos y elevaciones que también tiene estos GPS. Ya seguimos, a ver, estas son limpiezas de los dispositivos. Cuando ya nos ha pasado varias veces que cuando este equipo se moja o se solea, también dañamos directamente, al igual que GPS, sus métricos, su pantalla, sus aceites, se expanden y te pierden la visual, cosa que ya no se puede limpiar interiormente. Por lo que en su propia utilización se recomienda que no esté directamente apuntando al sol su cara, pues, ¿no? Hay que colocar de repente de un costado o de repente volteado de su cara nada más, para la obtención de nuestras coordenadas. Acá tenemos algún punto de que para que puedas limpiar humedeciendo pues un paño limpio con una solución suave detergente y frotar justamente todo el dispositivo, ¿no? Todo el equipo en sí, solamente humedecido, no lo vas a bañar directamente con agua. Bueno, estos son algunos puntos. Mm, Acá hay algunas soluciones a algunos problemas, por ejemplo, ¿no? A veces, si es que tu dispositivo no prende, pues, o no te responde, ¿cómo puedes hacer? Extrayendo las pilas y vuelves a colocar las pilas. Con esta acción no se borra ningún dato de la configuración propia. O sea, si tú has configurado, ya se guarda automáticamente, se guardó. ¿Quieres resolver, restablecer toda la configuración personalizada a los valores predeterminados de fábrica? Pues acá también hay un punto, ¿no? Vas a configuración, restablecer toda la configuración. Y va a regresar tal y como te han vendido. Y después de esa ya puedes hacer nuevamente tus configuraciones, ¿no? En el sistema, el dato y las unidades que nosotros vamos a utilizar. Si el dispositivo no detecta señales, ¿qué te dice? Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos, ¿eh? A veces pasa eso. Cuando vas a georreferenciar, puede ser que sea en otros puntos específicos donde no estés directamente edificios, al costado de edificios de repente de árboles muy altos. Enciendes el edificio y permaneces parado varios minutos para la obtención de ese GPS. Y obviamente si las pilas no duran mucho tiempo, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿no? Hay que utilizar pilas que te duren, por ejemplo, hay unas pilas de Duracell u otras que te duran varias horas, incluso días prendidos, GPS, ¿no? Y otras que utilizando en el GPS por horas se te puede apagar directamente. Acá dice que cómo puedes saber si el dispositivo está en modo de almacenamiento masivo. Dice que el dispositivo aparece una imagen del dispositivo conectado o el ordenador. Dice que en los ordenadores con Windows aparecerá una nueva unidad de disco extraíble en mi PC. En los ordenadores Mac aparecerá un nuevo volumen montado. Entonces, cuando tú haces la descarga de tus datos, pues, ¿no? Te va a aparecer ahí en tu ordenador que está conectado. Al igual que un USB, tú pones tu cable de data, igual te va a indicar que un dispositivo conectado, ¿ya? Entonces, si no se conecta nuevamente, o si no hay señal, a pesar que te estás poniendo tu cable de datos, nuevamente el dispositivo lo desconectas, lo apagas, ¿ya? Y mantienes pulsado mientras conectas, o sea, pulsas el botón de encendido mientras vas conectando a tu ordenador. Sigues pulsando unos 30 segundos hasta que el dispositivo entre en modo de almacenamiento masivo. Y con eso puede ser la descarga directamente de todos tus datos, ¿ya? Entonces, aquí
Les muestro lo que es un GPS E320, también este videito obviamente lo he sacado del internet, donde ahí estamos viendo el botón, pues, se puede mover para arriba, para abajo, su botón de encendido, botón para retroceder y llegar directamente a medio. En un video prolongado, unos cuantos minutos, atentos por favor, ¿no? Van a saber su utilidad de un GPS Garmin E320. Su audio, por favor, ¿de quién será eso? A ver, no sé dónde estará los participantes su audio. Ok, ya, ¿no?
Bien, y eso sería con respecto a la utilización pues de un GPS navegador. Casi todas las funcionalidades de los GPS tienen la misma, casi las mismas aplicaciones que tiene dentro de esta, ¿verdad? Casi todas. Pero normalmente estoy utilizando ese 320 y pues el otro GPS submétrico, pues, lo que es la Trimble, ¿no? Algunos levantamientos por ahí. Los videos, por favor, se los voy a enviar. Esos dos archivitos los voy a enviar a continuación al grupo para que lo puedan ver otra vez. Listo, creo que por el chat se pueden enviar archivos, si no me equivoco. Bien, ahí les estoy enviando por favor los archivos. Ahí lo van a poder repetir los videos las veces que ustedes quieran. Bien, listo. Entonces, esa es la utilidad de los GPS. Más bien yo agradezco su atención. Ya me estaría despidiendo. Sería hasta una próxima conmigo. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Pero buenas tardes. Buenas tardes. Inge, quisiera comunicar al interno con usted, disculpe, sobre el certificado y yo también le estoy restando una cuentita, Inge, para el depósito para hacerlo el día de mañana, porque hoy día es domingo, ya no creo que haya una gente libre. Disculpe. Ah, ya, no, no hay problema entonces. Ajá, y el certificado, ingeniero. El certificado, Ajá. a ver, un ratito, ¿dónde está el coordinador? Justamente el coordinador creo que está presente. Creo que por interno le pueden decir justamente ahí está presente, Corporación Académico, o el correo con el cual se han contactado, pero él directamente realiza Ah, su ya, depósito para la obtención del certificado también. o sea, tengo La que verdad hacer el que yo, depósito. sí, 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 porque yo soy solamente invitado nomás para la ponencia. Ay. Entonces, me comunico con el que me dio el Sí, número de cuenta, ¿no? sí, exactamente. Con él. Ya, ingeniero, correcto. Muchas gracias y muy buena clase. Clases, de otros temas, estará también colocando Sí, ¿no? En sí, su sí. página, me imagino, ¿no? Sí, él lo está subiendo constantemente, entonces ya con él directamente contacten cuál va a ser los próximos temas de otras exposiciones. Ya, muchas gracias, ingeniero. Buen aporte. Muchas gracias. Felicitaciones. Nuevamente, gracias a ustedes por su atención. Ok, gracias. Bien, entonces me despido con cada uno de ustedes, no habiendo más, de repente más preguntas o más consultas. Un gusto conocerlos, hasta una próxima.